Y el otro mito que es súper común también es que cuando uno se casa todo se soluciona. O sea, nos casamos y ya esto se da de forma automática. Claro. Pero eso es un engaño. Y esto es algo que no se habla muchísimo en estos temas, pero me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa, y tiene que ver con la pornografía en las mujeres. También hay algo muy importante acá, y es el tema del abuso sexual. Claro. Entonces, el abuso nos marca muchísimo como mujeres. Entonces, cuando tú ya te has casado y tienes tu esposo tal, uno, digamos que si pasó por abuso sexual, uno podría decir, ya, se soluciona. Hay conversaciones que todas pensamos, pero pocas nos atrevemos a tener. Hoy vamos a hablar de una de esas, el sexo dentro del matrimonio. Es un tema que tal vez no tenemos mucha información, o tal vez guardamos silencio o sentimos culpa. Sí, y tal vez esa información que tenemos, que nos bombardean, no es la correcta. Por eso queremos dar la súper bienvenida a Natalia. Ella es psicóloga. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Sé que vas a traer con esta conversación libertad a muchas mujeres. Un tema, no. Sí, así que nosotros tenemos muchísimas preguntas. Y una de las primeras, ¿por qué el sexo sigue siendo un tema tan incómodo, sobre todo dentro del matrimonio cristiano? Yo creo que hay algo muy importante, y es que no nos enseñaron a hablar sobre estos temas. Es muy curioso, si lo pensamos dentro del mundo cristiano, nos enseñaron más acerca del pecado, pero no nos enseñaron nada acerca de intimidad. Y a mí me gusta poner otra palabra, desnudez. Porque se habla mucho de sexo, o sea, mucho, y nos bombardean por todo lado, tenemos mucha información de sexo, pero de desnudez, porque es que la desnudez ya va a otro nivel, porque digamos que en la desnudez hablamos de la intimidad, por ejemplo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel intelectual. No nos enseñan a hablar de esto. Entonces, por eso es que es tan difícil, y es un tema que, o sea, uno escucha la palabra sexo y uno muchas veces se pone rojo, o uno muchas veces le empieza a temblar la voz, o uno se siente como, haz de cuenta que tienes una papa caliente en la boca, en la mano, y tú no sabes a dónde lanzarla, porque es un tema que no nos enseñaron a conversar, a ponerlo sobre la mesa. Natalia, ¿qué tabúes crecimos escuchando que hoy siguen afectando nuestra forma de intimidad, de ver la intimidad? Mira, hay dos que yo escucho muchísimo en consulta. Uno está relacionado a nosotras las mujeres, y es que las mujeres no sentimos el deseo o las ganas de tener relaciones sexuales, que estamos apagadas más o menos. Y el otro mito que es súper común también es que cuando uno se casa todo se soluciona. O sea, nos casamos y ya esto se da de forma automática. Claro. Pero eso es un engaño. O sea, pensemos, por ejemplo, en el tema de a quién le dan más ganas, al hombre o a la mujer. Entonces, normalmente uno piensa que es el hombre, ¿no? Sí. Pero no. Eso es muy falso. O sea, no hay nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque las mujeres también tenemos un diseño, y de hecho hay matrimonios donde la mujer tiene más ganas que el hombre. Y se siente avergonzada. Pero no es la no es norma. el común denominador, pero porque socialmente nos vendieron la idea de el hombre es el que tiene las ganas, el que tiene el deseo, la mujer. O que piensa con abajo y nosotras con el corazón. Exactamente, sí. Eso también es muy cierto. Sí. Eso es lo que nos han vendido, pero estamos muchas engañadas. O sea, tenemos una venda en los ojos que hoy yo creo que es el mejor momento para que no la quitemos. No, y creo que con eso contestas una pregunta que tenía, y es si es más importante el sexo para los hombres que para las mujeres. Y creo que la respuesta es no. Claro, es que para depende, todos claro. Es importante, y el diseño original pero tal vez sí es que es verdad todos que el podamos hombre como que lleva más todo a claro, ¿a esa pero es área? que pensemos ¿A esa área? Sí, o sea, yo lo que creo, no sé. O sea, uno está, no sé, a ver. Que el hombre es más sexual. Sí, o sea, el hombre piensa más en eso que uno de mujer. Eso es lo que... Porque uno como mujer está como con los niños, mi cosa, esto, aquello. También mucho, nosotros somos muy emocionales. Claro, tenemos un día que estamos tristes y ya es como que eso ya no tenemos tantas ganas. No sé, ¿cómo es eso? Claro, digamos que en el hombre pasa algo muy interesante. Los hombres tienen esa necesidad de establecida, o sea, fisiológicamente hablando, de eyacular. O sea, el hombre siente el deseo, las ganas, y es como que su cuerpo le dice, mijo, tiene que tener relaciones. Sí. Okay. En nosotras las mujeres, claro, pasa diferente, porque tenemos nuestros cerebros, los dos cerebros funcionan diferente.
Claro. Entonces la forma de comunicarnos, de interactuar más del día a día, más si tenemos hijos, más, pues Sí. claro, uno no está en ese momento de decir, tengo muchas ganas, como le pasa, por ejemplo, a un hombre. Entonces el hombre sí tiene claro. eso, claramente, Claro. pero también aquí quiero que veamos algo y es lo que hemos aprendido culturalmente. Sí, Porque de acuerdo. también nosotras como mujeres, y esto es algo que no se habla muchísimo en estos temas, pero me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa, y tiene que ver con la pornografía en las mujeres. Hay mujeres que antes de casarse han tenido contacto con pornografía, masturbación y demás, y todo ese previo activó memorias. Claro. Activó también estos sentires en cuanto al placer y demás que distorsionan, por supuesto, Por la supuesto, forma en la que sí. tenemos una relación con el sexo. Y es ahí donde hay que ver qué aprendimos antes de. Y es Porque que eso, la pornografía es una distorsión del sexo. claro, y La eso lo llevamos. pornografía no es la realidad No del es la sexo, realidad. que eso es importante también. Exactamente, tenerlo en y cuenta. eso viéndolo en hombres y mujeres, o sea, creo que es importante Sí. ver Ujú. antes de casarme, Ujú. yo con qué ideas vengo acerca del sexo, Ujú. Sí. acerca del placer, acerca Sí. del orgasmo incluso, con Sí. qué ideas vengo. ¿Por qué? Porque también hemos crecido en una cultura donde la mujer ha sido muy sexualizada. Ujú. Entonces, Ujú. el hombre ya se casa aquí con una imagen de mujer perfecta, voluptuosa y tal, y cuando Sí. ve la realidad y de repente no es así, ¿qué pasa? Claro. Empiezan los Sí, 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 conflictos, sí. empiezan Claro. las barreras, los miedos, las inseguridades, y ahí es donde la mujer empieza a tener problemas de autoestima también. Claro. Entonces, esto Ujú. es todo un mix de información. Yo sé que estamos dando muchas cosas, Ujú. pero es también para empezar a identificar desde ya con qué ideas llegué yo al, Ok. al matrimonio. Pero quiero devolverme un poquito en uno de los tabús que tocaste para profundizar un poco, y es que cuando nos casamos se solucionaron los problemas del sexo, Sí. que ese para mí es impresionante porque es todo lo contrario. Como no nos dan información, nos casamos sin tener ni idea de nada, el reto es muy grande, Mayúsculo, porque al no claro. saber nada, y tienes también la imagen de las películas, porque eso es lo que uno sabe, lo único que uno sabe es lo que pasa en las películas. Puede que uno no haya visto pornografía, pero uno ve las películas románticas y uno cree que es eso, y la realidad es dura. Es otra, es verdad. Ese tema, mira que es bien interesante porque uno cree que todo, o sea, aquí quiero hablar de sexo, pero de todo, o sea, uno cree que no se puso el anillo y ya nos comunicamos bien, tenemos una buena base para establecer o tener hijos, el sexo ya uno llega al momento de la cama y listo, todo se da ahí, Claro. pero es que el sexo no es solamente un tema de la habitación, no es como cerrar la puerta y ya, o sea, el sexo empieza antes Ajá, y eso se nos antes. olvida y no lo sabemos Y tampoco. sobre Es todo parte de para la las vida. mujeres. Claro. Uy, sí, tocaste un punto clave. Es sobre Sí, todo, sí, sí. el sexo no es solo sexo, o sea, Sí. el sexo realmente es comunicación, son un montón de factores antes de ese acto. Claro, para el hombre aquí podemos empezar a ver las diferencias, ¿no? En cuanto al cerebro. Claro. Entonces, para la mujer necesita la antesala, ¿no? Esas caricias. Y si tenemos hijos, entonces que veamos que nuestro esposo está haciendo o pasando tiempo de calidad con nuestros hijos, que Sí. los trata bien, con respeto, tal. Que nos ayuda. Que nos ayuda. Todo eso es como si uno tuviera una lista de sexo puntos, ¿no? tal Entonces cual. uno empieza a recoger Igual, puntitos sexo y uno, puntos. sí, uno empieza a decir, tal cual, ¿cumpliste? o sea, No. Y eso es todo un tema, Claro, porque claro, claro. al final uno se hace también pactos con ese tema y uno Claro. empieza a decir, no, pero es que no hizo, no recogió la ropa, no sacó Claro. al perro, bla, 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 Entonces, pues no se lo merece. Ay, sí, no. Pues, Sí. Y entonces ahí es donde podemos ver, volviendo a lo que tú preguntabas, que es súper importante, y es, uno, que me enseñaron, con qué información Sí, llego. claro. Dos, tengo la libertad para hablar con mi pareja acerca de lo que vamos a hacer, o sea, de la relación sexual, Ujú. de lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, porque aquí volvemos a la desnudez del alma, que eso pocas veces se habla. O sea, uno cree que es, ay, ya me quité la ropa, listo. No, espérate. Muchos venimos con heridas, venimos Claro. con tantas cosas sin solucionar y todo eso las cargamos ahí, en ese momento de intimidad. Entonces, cuando tú no has resuelto eso, caes en un error de decir, pero si yo me casé, ¿qué pasó? O sea, esto es lo que me vendían, ¿no? Que uno se casa y ya, por fin, vamos a consumar. Esto va mucho más atrás. Claro. Y es lo que yo responsablemente he hecho antes de casarme, pues. No, y algo que mencionas, Nati, que quiero solamente como resaltar es, creo que a las mujeres no nos ayuda la mentalidad de no se lo merece, como si el Ujú. sexo fuera una recompensa
o algo con lo que yo negocio o gano o me empodero, y el sexo realmente es tan lindo, es algo que Dios crea, y cuando Dios crea dice que es bueno, y realmente el sexo es el momento de volvernos uno, de reírnos tal vez, de tener conversaciones, de realmente sentir eso que Dios creó cuando creó el sexo, y es que fuéramos uno. Entonces, cuando el matrimonio tal vez no está bien, dicen, no se lo merece. Yo cuando hablo con la gente le digo, no, ese es el momento en que más debes tener relaciones sexuales, porque es el momento en que sí, tienes que morir tal vez a la molestia que tienes, pero el sexo al orgullo, a lo que haya pasado, pero es el momento en el que Dios creó para que fuéramos uno. Y ahí muchas cosas se rompen. O sea, muchas veces uno tiene relaciones sexuales y ya, como que todo lo que pasó y que me tenía molesto, y ya, podemos volver a reírnos, volver a estar juntos, volver a ser equipo. O sea, realmente no es como un arma que uno tiene, sino somos un equipo y esto nos une. Y tal vez esa mentalidad nos ayuda a enfrentar el área sexual de es un equipo. Y hay cosas que al equipo lo unen y hay cosas que el equipo lo dividen. Y tener esa visión que dices, lo divide. Si pensamos que cuando estamos juntos vamos a fortalecer los vínculos de equipo, tal vez uno puede tener como una visión diferente. Pero muchas mujeres luchan y tienen esa mentalidad. Porque es lo que también aprendí, es la forma en la que aprendimos a gestionar el dolor. Claro. A partir del control, ¿sabes? Entonces, si tú cumples, te doy. Si tú no cumples, yo no te doy. Pero eso viene desde la infancia, porque que nos enseñaron, ¿no? Entonces, viene... Así nos criaron. De acuerdo, así nos criaron. Con la recompensa. Claro. Nati, ¿y cómo influye la identidad de una mujer en su vida íntima dentro del matrimonio? Un montón. Y quiero ponerlo aquí para que lo pensemos un poco, no vamos a levantar la mano en eso. Pero sí es el ejercicio de decir, cuando yo tengo relaciones con mi esposo, me siento más cómoda con la luz apagada o con la luz encendida. Ya ahí tengo un elemento clave para decir... Depende del momento en el que estemos. Depende del ciclo. Pero muchas veces me arropo, me desarropo. Porque a veces tenemos mucha vergüenza de nuestro cuerpo. No hemos sanado la relación con nuestro cuerpo. Entonces no quiero que el otro vea mis imperfecciones, no quiero que el otro vea que el gordito se me sale cuando me hago de tal o X forma. Entonces todo eso hace que yo pueda empezar a hacer como un checklist de cómo está mi relación con el cuerpo, cómo me siento yo en ese momento, me siento cómoda o se me vienen aquí a la cabeza escenarios de todo lo que dejé pendiente, de todo lo que tengo que resolver, de todo lo que no hice, de todo lo que me dijeron, porque también hay algo muy importante acá y es el tema del abuso sexual. Claro. Entonces, el abuso nos marca muchísimo como mujeres. Entonces, cuando tú ya te has casado y tienes tu esposo tal, uno, digamos que si pasó por abuso sexual, uno podría decir, ya, se soluciona. Mi esposo no viene a abusar, pero el inconsciente tiene otra información. Entonces, tu cuerpo está en modo defensa, en modo no me toques, en modo por así no me gusta, y terminas desconectándote del momento también. Entonces, por eso es tan importante empezar a ver cuál es la relación con mi cuerpo, con mis creencias, qué creo acerca de mí, qué me digo a lo largo del día. Porque también nuestro discurso nos marca un montón en ese momento. O sea, si yo en el día tuve un mal día, pensémoslo así, y yo empiezo a decir, es que yo sí soy mucha bla, 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 todo eso se me queda guardadito. Y cuando llega ese momento, no conecto, no disfruto tampoco. Claro. Y eso es el sexo. O sea, el sexo no es solamente el hecho de decir, ay, voy a ir a reproducirme. No. También Dios lo creó para justamente como un momento de deleitarnos. Yo escuchaba el otro día a una amiga hablar de ese tema, y me pareció algo tan bonito que mencionaba acerca de lo que pasa en el Edén. Y decía, para que Adán pudiera nombrar a todos los animales, no fue como así como al azar, ¿no? Que uno pensaría, esto lo vio así, dijo, eso es vaca, eso es burro, eso es caballo. No, espérate, él se detuvo y fue, olió, tocó, palpó, y eso ahí empezó a construir intimidad para decir, caballo, perro. Esto mismo pasa en la intimidad de nosotros. Entonces, ¿qué es importante en el cuerpo? El contacto físico. Pero si yo tengo una herida que no he sanado y el contacto físico para mí me van a maltratar, no me va a gustar y pongo barrera. Entonces, por eso es tan importante ver cómo nos acercamos en ese momento, pero sobre todo desnudar nuestra alma con nuestra pareja para poder decirle, mira, yo no me siento cómoda con mi cuerpo, o me está costando verme linda, o me está costando tratarme bien. Esa sinceridad es importante porque ahí es donde el hombre puede llegar, no es como debería, no, puede aprender a abrazarnos, a arroparnos, y es donde sanamos en conjunto. Claro. Es bien interesante. Eso
es lo que acabaste de decir está muy relacionado con la pregunta que te iba a hacer y es, ¿qué pasa cuando una mujer no se siente segura de sí misma? O sea, que tiene todos esos heridas, tiene inseguridad, no se siente linda, se siente que tal vez en el espejo no es la más linda, y yo creo que eso también se distorsiona mucho por las películas. O sea, vuelvo con el tema de las películas, porque es que es siempre la vieja perfecta, la sábana que le cubre a uno y se le va el brazo con el músculo y el abdomen, la música y la barriga plana, marcada. Entonces obviamente uno dice, nunca voy a ser así, me voy a tapar o apago la luz, porque toda esa magia que uno ve pues no es real. Pero música romántica. Sí, música romántica y el pelo perfecto, claro. Y te levantas y te pones, además que siempre es la camisa, te pones la camisa del tipo. Sí. Ay, no, es muy chistoso, pero eso. No, y mira eso como nos distorsionan. Sí, como pijama, viste, en colores. O sea, no. Con el pelo así. Gorro, la media, todo. Claro. Pero miren que esto va para largo. La media de dormir, todo peludo, el gorro le digo, esto es antisexo, le digo. O sea, con esto obviamente no me pongo cuando mi marido... El gorrito ese, eso es lo más matación del mundo. Le digo esto, o sea, este gorrito, yo, pero esto no lo uso es clave. Lo que acabas de decir es clave. Porque has identificado. Sí, o sea, sabes que sí, que no te gusta. Eso es importante. Pero cuando yo no he sanado, pues no sé ni cómo comunicarme. Entonces, yo creo un montón que las relaciones sexuales pueden poner en manifiesto lo que yo no he sanado, lo que yo no he solucionado, lo que tengo ahí abierto. Y es que nuestro cerebro sí o sí necesita cierres. O sea, hagan de cuenta que tenemos una pantalla del computador y uno a veces es de los que tiene 20,000 ventanas abiertas porque todo sirve. Eso mismo pasa con nuestra alma. Por si acaso, pero ese por si acaso viene muy de, por si me pasa, entonces ya tengo cómo defenderme. Si me pasaba, ya tengo que decirle, no, espérate un momento, para tú poder solucionar todo el tema de autoestima, identidad, pues el primer paso, date el tiempo de sanar. Pero entonces a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo sano? ¿No? O sea, que primero nombremos. ¿Qué le incomoda? Sí, pero hay que accionar, o sea, sobre sanar. Digo, porque tampoco uno va a esperar hasta sano para tener sexo. De acuerdo. ¿No? Porque yo creo que también, o sea, perdón que interrumpa, pero el sexo también tiene que ser una disciplina. O sea, no podemos, cuando tenga ganas. No. O si no, sí, de acuerdo, no. O sea, yo creo que es súper importante ponerse días, claro, decir, o sea, ¿qué le hace bien a mi matrimonio? O sea, ¿cuántas veces a la semana hace bien? O sea, para que yo también y él esté bien, ¿cuántas veces a la semana? Es una disciplina, aunque no tenga ganas, aunque, no sé, no se den las cosas ese día, no, es ponerse y decir, ok, hay que hacerlo por semana o cada, no sé, día por medio, todos los días, no sé, qué sé yo. Depende del matrimonio, ¿no? O sea... ¿Hay alguna frecuencia que sea, porque muchas personas se podrían preguntar, es que tiene que ser 365 días. Bueno, pero eso sí ya es el otro nivel. Sí, el otro nivel. El extremo. De un lado, claro. Pero claro, yo creo que eso es como un tabú, que uno cree que es que tiene que haber un mínimo o un máximo. ¿Cómo es eso? Pero si hay una realidad y es que hay que cuidar esa área. O sea, creo que si hay como uno va al gimnasio, como uno come saludable, como uno va al doctor cada cierto tiempo, pues también chévere como decir, venga, es que esta área la tenemos que cuidar y yo creo que cada matrimonio, pues sí, decir cada cuánto. Claro, pero hay un número, o sea, que uno dice no, ok. Ponernos un número es ponernos un yugo, ¿sabes? Porque muchas veces se nos habla incluso en las congregaciones, ¿no? Que uno debería, pero esto nos puede poner una carga porque si yo de repente, no sé, llega una migraña y hoy nos tocaba, es como, no estoy cumpliendo, entonces me siento culpable. O sea, lo ideal es que sea un acto muy intencional. O sea, que tú tengas la intención, así como tienes la intención de sanar y decir, yo voy a hacer ABC para sanar, que tú también tengas esa intención para decir, yo quiero tener relaciones con mi esposo. Ahora, esto va a variar de pareja en pareja. ¿Por qué? Porque hay parejas que recién están teniendo sus chiquitines, hay parejas donde a la mujer le prohibieron porque está en embarazo y pasó o hay una enfermedad. Exactamente. O hay momentos que, de hecho, en Corintios hay un pasaje bien interesante
que nos habla que el cuerpo, no somos dueños del cuerpo, ¿no? Sino cuando ya nos casamos, lo estoy parafraseando, es como que mi cuerpo es de mi esposo y el cuerpo de mi esposo es mío. Entonces yo mando sobre, ¿no? Entonces de alguna u otra forma nos crecimos con esta idea. Entonces tenemos que estar disponibles 24/7. Si este personaje quiere, yo tengo que estar lista y preparada. Bueno, tampoco. Espera. Tampoco. Y eso se ha tergiversado un montón. Y eso No, también, tampoco. que uno no se puede negar. Eso en la Sí, iglesia sí, se dice no, sí. que la mujer no puede Puede decir negarse. que no. Sí, O sea, exactamente. Eso A es ver, un tabú. o sea, Cuéntanos no se un puede poquito de ese decir, hay tabú. días Sí. que uno no puede, está cansado, o sea, O no se siente bien. O no Como se uno siente no va bien, al no se gimnasio pelea. alguna, o sea, es que es No. como cualquier otra área de la Sí, vida. sí. Es decir, yo Sí. creo que lo que es muy importante es tomarla como cualquier otra área. Entonces uno va al mercado para hacer mercado unos días, pero pues si no voy al mercado tal día, pues no pasa nada, al otro día voy. O sea, como cuido todas las áreas de la vida, el área emocional, la familiar, el trabajo, la salud, pues también cuido el área sexual. Entonces como vivir en libertad, Claro. ¿cierto? Pero cuidarla con esa conciencia que dices, Nati, que me encanta, es generar la conciencia que es un área que hay que cuidar y que hay que mantener y que no es como cuando me provoque, no, pues a mí no me provoca hacer No. ejercicio todos los días, ni 3 veces a la semana, pero igual me paro y hago Es una ejercicio. disciplina. Pero que te preguntes también, o sea, ¿qué es lo Ujú. que no me está permitiendo? ¿Por Claro. qué? Porque a veces uno dice, es como la cabeza. ¿Qué hay más allá de tu dolor de cabeza? Claro. Por una deuda que tienes con tu esposo. María puedes dice tener- que le quita el dolor de cabeza. Quita todos los dolores. Eso quita ¿no? todos los Claro, dolores. pero uno no lo ve. Ujú. Entonces uno es como, no tengo ganas porque me duele la cabeza. Ah, Pero nosotras, más allá, sí, no. exacto. No, pero O yo creo también hay eso que ver ayuda. del otro lado, porque Sí. ven, les voy a contar cosas que pasan en terapia un poquito. Hay mujeres que tienen el deseo sexual, pero a tope. Y el esposo, No conozco No. la primera. y el esposo no. Entonces hay un conflicto porque yo tengo ganas, pero él está en el computador, él se queda viendo Claro. televisión y yo con unas ganas y no avanza la cosa. Y él me dice, tranqui mañana, tranqui después, pero no pasa. Entonces también eso está generando heridas, pero esos Claro. temas tampoco se hablan porque nos enseñaron El que la rechazo. mujer no es la que tiene el deseo Sí. alto, sino es el hombre. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no se da? Importantísimo que podamos hablar. Y si yo no sé cómo hablarlo, porque claro, esto es todo un ejercicio de exposición, Ujú. tomemos una hoja y escribamos. Estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, me gustaría decirle a mi esposo esto, y eso de alguna u otra forma le da una preparación al Claro, cerebro para que el chévere. cerebro diga, listo, siguiente paso, vamos a hablar, vamos a sacarlo. Entonces, importantísimo, y eso aplica Para para todo. todo. Te Exactamente. organiza también Sí. las ideas de lo que vas a decir. Porque y ahí que- caemos en el error también de decir, es que tú no haces, es que a ti no te dan ganas, es que, no, espérate. No es que, no es que tú por una barrera impresionante, sino yo estoy sintiendo, yo estoy notando, yo estoy percibiendo. Ok. Ahí se cambia la comunicación Cambia, y eso también cambia tiene todo. que ver con la intimidad. Claro. Y lo La que dices, manera Natalia, de que es muy decir las importante cosas. hablar de sexo en el matrimonio. Sí, Como uno súper. habla de los niños, habla de las finanzas, habla de la vida espiritual, hay que hablar de sexo. Una vez leía, hay 2 temas que hay que hablar en el matrimonio, sexo y la muerte. O sea, ¿qué va a pasar si uno de los Sí. dos falta? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo manejas? O sea, hay temas que sí o sí toca hablar y que son muy saludables hablarlos, que te generan mucha paz y digamos que el sexo creo que es. Y además es lindo porque es construir también, ¿no? Es un área que necesita ser construida y lo que tú dices, cuando uno puede tener esas conversaciones de desnudar el alma, es poder construir en esa área y después es poder, como en todas las áreas, a medida que construimos, pues vamos disfrutando más esa área. Si uno construye su área financiera, pues la disfrutamos más. Si construimos nuestra paternidad, pues la disfrutamos más. Entonces hablar de sexo te permite también poder disfrutar más esa área También porque que se sea conoce reflejar. más profundamente, sí. Y se va a reflejar en todas las áreas. De acuerdo. La salud o ese bienestar sexual se va a reflejar en tus todo. finanzas, en la relación con tus hijos, en la En todo. comunicación, en la forma en la que uno se pone de acuerdo. Entonces uno puede tener, nosotros podemos tener ese termómetro, digamos, como desde el lado de terapeutas, de cómo están las cosas en la cama, hablándolo abiertamente, cómo es, cuánta Ujú. frecuencia, tal, y ya con eso podemos ir viendo, porque a veces uno cree que el problema grande es comunicación. No, es que ni siquiera saben escucharse en la cama. Claro. Y en la cama vamos más allá, ¿no? De qué te gusta, las caricias previas, tal. Entonces, pues es tan importante el poder tener ese espacio para decir, me cuesta hablarlo con mi pareja, primero hablemoslo, lo voy a hablar conmigo y con Dios. Ujú. Y voy a tomar una hoja y voy a empezar a escribir lo que me cuesta, lo que me gustaría, lo que siento, lo que creo, los miedos que tengo Ujú. también. Claro. Y eso es lo que nos lleva luego a hablarlo con nuestra pareja. Ujú. Claro. Muy bueno. Me encantó este dato. Tomando nota.
¿Qué expectativas irreales llevan muchas mujeres al matrimonio en esta área? Uf, lo que decíamos ahorita, el tema de yo no soy la que debe tener el deseo. Entonces esa tarea se la dejo a él. Claro. Él es el que se encarga. Y el que me tiene que buscar. Exacto. Y a veces nosotras, no, así, nos encargamos de la casa, la lavadora, poner la ropa, los niños, los juguetes, ¿verdad? Tú te encargas de eso. Claro. Pero es un área de los dos. Claro. Y eso es una de las cosas que más hemos visto. Y una de las cosas que vos decías, ser intencionales, ¿no? Sí. Sí. Tanto mujeres como hombres. O sea. Uy, sí, es que nosotras, suena raro, pero nos enseñaron justamente que como ese tema no se habla, pues no tenemos que ser intencionales y no tenemos que hacer ese trabajo de... Nosotros también conquistamos, o sea, en el matrimonio no todo está dado. O sea, nosotras seguimos conquistando, sabemos qué le gusta a nuestros esposos y demás, entonces qué ropa sí usar, si me quedo durmiendo con las medias o no, me quito el gorrito o no, ¿sabes? Como exactamente, entonces chicas. uno se queda con la idea de hasta que él me desvista, ¿sabes? Que él me quite la camisón de seda, ¿viste? ¿No? Por eso digo, si te pone el pijama de colores es como, no va a haber nada. Te estás dando un mensaje. Claro, sí, nosotros damos esos mensajes también. Claro, sí, qué importante. No, y sembrar en esta área, o sea, es súper importante. ¿Qué pasa cuando hay diferencias en el ritmo de la pareja? Cuando en el deseo y también en el ritmo, pues en el momento en que estás teniendo sexo. ¿Cómo se debe manejar eso? Ahí entra el amor que me lleva a escuchar al otro, que yo entiendo que de repente mi esposo va diferente a mí, tenemos ritmos diferentes, trabajos diferentes, vidas diferentes. Ahí es donde podemos empezar a buscar esos espacios para comunicarnos. Algo que a mí me gusta decirle a las parejas es, dense una vez al mes, al menos, un espacio donde coman, pero con los ojos tapados. Ay, qué bonito eso. Es impresionante lo que pasa cuando tú haces ese ejercicio. Que, no sé, vamos a que alguien nos traiga la comida y nosotros con los ojos tapados para que no sepamos tampoco qué tenemos sobre la mesa. Hay restaurantes que tienen esas experiencias. Y es buenísimo. Entonces empezamos a tener, relación con los alimentos de que estoy comiendo, cómo lo hago. Como el otro no me está viendo, pues no tengo que cuidar aquí el comer súper bien y que todo no se me vaya a salir de la boca. No, uno está mirando, descubriendo. Y eso mismo lo llevas a la intimidad. Entonces, ¿qué pasaría si nos vendamos los ojos? Es impresionante lo que pasa y es que la mujer también rompe muchos mecanismos de defensa cuando hace eso. Cuando el otro llega también con su seguridad, ¿no? En su rol de esposo nos brinda esa seguridad, empezamos a sentirnos sostenidas. Y eso va a cambiar por completo la forma en la que conectamos y creamos intimidad. Porque claro, cuando tú tienes los ojos abiertos, tienes muchísima información, pero cuando estás ahí es a través de tus sentidos. Y eso nos conecta también un montón. Y un poco atentos podríamos decir que el área sexual es como un test que podemos tener de qué también estamos en nuestro interior, ¿cierto? Como podemos decir, bueno, y para las mujeres que nos ven y están viendo este episodio es qué también estás en tu vida. Eso lo vas a medir con cómo estás enfrentando tu área sexual, porque como nos lo dijiste es poder sanar muchas cosas, realmente va a reflejar tal vez nuestros temores, nuestras heridas, nuestras inseguridades y cómo estamos enfrentando esta área nos permite ver cómo estamos en nuestro interior para trabajar en él, no para darnos duro, porque a veces somos especialistas en darnos duro, sino para decir, ok, estoy así, debo trabajar así en esta área. ¿Y qué herramientas, digamos, prácticas en ese descubrir cómo estamos cuando en la relación sexual tal vez nos damos cuenta que somos inseguras, que tenemos una baja autoestima, que no nos gusta hablar del tema, que preferimos evadirlo? ¿Qué podríamos hacer? Como si alguien dice, sí, está oyendo esto y dice, sí, yo no lo disfruto, tengo miles de prejuicios en mi cabeza, me cuesta, creo que sí es su responsabilidad. Hablando de esto que tal vez hay mujeres no lo disfrutan. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay mujeres que no llegan al orgasmo. O sea, que pasa mucho, ¿no? Pasa un montón. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Hay muchos factores. Digamos que también hay factores biológicos, ¿no? Fisiológicos. Pero hay algo muy importante y es las barreras que tú tienes en tu mente y en tu cuerpo por experiencias previas. Entonces, hay mujeres que tuvieron experiencias muy dolorosas y es como si hubieran hecho un pacto interno de esta área, la cancelo.
las cierro y no se permiten disfrutar. Creencias también, como lo hemos visto, o lo que estamos diciendo, que el sexo es solamente cuestión de hombres, pero las mujeres no debemos excitarnos. ¿Dónde dice eso? Entonces, claro, todo esto es importante acompañarlo a profesionales. ¿Por qué? Porque hay mujeres también que les duele tener relaciones sexuales por el diseño también de su cuerpo, pero eso no significa que no pueda tener relaciones sexuales, sino que significa que vamos a trabajarlo, vamos a hacer todo un proceso, ¿no? Para restaurar, sanar nuestra dinámica, pero ahí es donde viene otra vez la intencionalidad. Porque muchas veces decimos, es que a mí eso me duele. Entonces no. Sí, claro. Pero espera, ¿ese es el diseño real? Claro. Porque también el sexo se hizo no solamente para que el hombre disfrute, también es importante para nosotras. Entonces, esto ayuda, además porque en el cerebro, cuando tenemos un orgasmo, tenemos relaciones sexuales, segregamos una serie de hormonas, de químicos en nuestro cerebro, y todos esos químicos nos ayudan a estar felices, a producir, a tener ideas, estimula la creatividad, o sea, hay uno se relaja más. Exactamente. Algo y más pasa, ¿no? Cuando lo hacemos en pareja. Entonces, volviendo a lo que tú decías, hay algo importante y son los límites. Porque muchas veces nosotras no tenemos límites con nosotras mismas. Entonces, una herramienta que a mí me gusta un montón tiene que ver con aprender a escucharnos en cuanto a lo que sentimos. Un diario de pensamientos y emociones, que podamos llevarlo a cualquier lugar, que hagamos una pausa en la mañana o en las noches y podamos literalmente hacer la pausa y decir, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué sucedió? ¿Qué me hizo sentir enojada? Incluso, es que no nos han enseñado tampoco a reconocer nuestras emociones. Entonces, desde ahí parte todo. Entonces, cuando yo tengo esos momentos de reconocer mis emociones, de ver cómo me vinculo con todo eso, luego ya doy siguientes pasos como, debo trabajar, por ejemplo, en sanar situaciones de la infancia, o debo trabajar en establecer límites, en aprender a decir que no. Porque, claro, muchas veces decimos, volviendo al versículo, que mi cuerpo le pertenece a él, entonces si él me dice, yo tengo que decir sí a todo. No, espérate. Dentro del matrimonio, el amor lo que hace es cubrir para que pongamos límites sanos, funcionales, que nos permitan seguir sosteniendo nuestra unión, que nos permitan seguir cumpliendo el propósito por el que Dios nos unió, nos estableció. Pero muchas veces los límites se dejan afuera. Y lindo lo que dices de cubrir, porque si digamos el esposo quiere tener relaciones, pero no realmente está mal emocionalmente, la forma de cubrir también no solamente es que yo tengo que tener sexo, sino él también cubre cuando, no, ven, hablemos. Tal vez no es un buen momento, cuéntame cómo estás, qué pasó, y pueden abrazarte y tal vez uno llora y dice, es que no me sentí bien, no fue chévere. Y claro, ya llegará al otro día o el momento de tenerlo, pero lo que dices de cubrir es cómo nos cubrimos los dos, y tal vez habrán días también que él está mal. Es como, me encanta algo que decías, y es, fisiológicamente el hombre tiene una necesidad de eyacular, que es muy importante. Entonces las mujeres no debemos relacionarlo como, es que ellos solo quieren sexo todo el día. No, es que hay una función fisiológica que es real, y que nosotros cuando estamos casadas debemos cubrir y cuidar esa función, como cuando ellos nos cuidan en el embarazo, pues que no podemos, en el embarazo no podemos tener relaciones ya en un momento, porque pues no podemos físicamente, el médico dice, no pueden a partir de este momento, y ellos cubren viviendo ese tiempo. Entonces, como también yo creo que la mentalidad y lo que aprendimos o lo que nos dijeron o lo que vimos, como que nos lleva a creer que es que ellos solo quieren esa área, y no lo vemos como, es que es algo de los dos, y que los dos nos cubrimos y los dos nos cuidamos, y yo lo cuido a él físicamente cuando tengo relaciones, y él también me cuida físicamente cuando no tenemos relaciones porque no podemos. Sí, creo que es como esa mentalidad y lo que tú dices de poder sanar, lo que ayuda mucho a la relación. Sí, pero ahí te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una herida muy grande, sí, tanto en el hombre o la mujer, de temas del matrimonio, no del pasado, sino en el matrimonio hubo una herida, una ruptura, por lo que sea, sí? Y eso afecta directamente las relaciones sexuales, ya sea que la mujer ya no quiere estar con él porque pues está herida, o el hombre también, o sea, eso puede ser en las dos vías. ¿Cómo se puede trabajar eso? Porque sé que pues puede pasar y puede ser muy frecuente en un matrimonio. Mira, y lo primero y lo más importante es darse cuenta. El darse cuenta es una herramienta, y uno pocas veces lo ve como una herramienta. El darse cuenta es poder decir y sincerarnos, ¿no? De qué está pasando. O sea, ¿en qué momento nos desconectamos? Si te cuesta hablarlo con tu pareja, pregúntatelo tú. Y ahí empiezas a darte cuenta en qué momento nos desconectamos, qué pasó, qué sucedió, con qué me quedé. A veces nosotros nos agarramos de detalles tan chiquititos, y de ese detalle construimos toda una historia que nos alejó
kilómetros de nuestra pareja. Entonces, por eso es tan importante el darnos cuenta. Luego de eso, porque yo sé que no todas las parejas están en esa dinámica de ir a terapia de pareja, pero la terapia de pareja es buenísima. Porque es que también depende, y hoy es lo que hay que tener cuidado, ¿no? A dónde vas, con quién lo hablas. O sea, creo que eso es clave. Claro, y yo creo, Nati, que cada área de nuestra vida debe ser atendida por los expertos en esa área. Entonces, Sí. nosotros somos pastores y pues yo puedo acompañar a la gente a que conozca a Jesús, a que pueda leer la Biblia, a que haga comunidad, a acompañarlo en sus procesos, pero nosotros no somos expertos ni en temas sexuales, ni en temas de comunicación, ni en temas de matrimonios o de niños con algunos temas psicológicos. O sea, cada uno debe ir a donde necesita ir, y creo que le ha hecho mucho daño a la población cristiana o al mundo cristiano creer que los pastores debemos resolver o tener la respuesta a todo. Yo creo que la verdad de la Biblia es la respuesta a todo. Sí. Y allí encontramos la verdad sobre todo. Pero eso no significa que los pastores somos los entrenados o capacitados para llevar a las personas a transitar procesos de acuerdo a la verdad bíblica. Entonces nosotros como pastores enseñamos quién es Jesús, cómo oras, cómo lees la Biblia, te acompaño a tener disciplinas, hábitos, a que realmente Jesús sea relevante en tu vida. Pero ve al psicólogo para las áreas de tu alma, ve al médico para tus temas físicos, y obviamente lo que tú dices, busca personas que estén fundamentadas en la verdad, que compartan tu fe, que no hacen un montón de locuras, sino que simplemente te van a acompañar en procesos con base en la verdad bíblica, y creo que eso es muy importante. Y hay procesos muy complejos, como el tema de la infidelidad, que afecta, o sea, creo que todas las áreas del matrimonio, pero pues como estamos hablando de sexo, creo que la parte sexual es súper afectada por eso. Y creería que en consejería, porque es un tema donde se tienden a, tal vez el consejero, lo que sea, bandos, quién es el bueno, quién es el malo, a señalar, y eso afecta mucho. O sea, en la parte de la infidelidad, Nati, quiero como que nos cuentes un poco cómo se puede trabajar, porque eso creo que rompe completamente el deseo sexual del que fue, digamos, engañado, se puede decir esa palabra, o que pues el engañado. O sea, eso que ustedes están diciendo es importantísimo, porque, a ver, un buen consejero te va a dirigir hacia esa persona especialista que te va a acompañar, y es ahí donde se hace un trabajo bien bonito en conjunto. Y pensemos en una infidelidad. O sea, una infidelidad no se resuelve con una administración o con un oremos y ayunemos y ya está. O sea, esto es una herida en el alma tan profunda, porque te va a remover muchas historias, te va a remover traiciones, situaciones que viviste también en la infancia, momentos donde pensaste, y más en una comunidad de fe, ¿cómo así si amamos al mismo? ¿Cómo así que me va a traicionar o va a ser infiel conmigo? Claro, porque uno muchas veces dice, y es lo que he escuchado mucho en consulta, yo me casé con él o me casé con ella precisamente para que no me fuera infiel, y me fue infiel. Entonces ahí se hacen dobles heridas, porque es una herida también con Dios. Entonces por eso esto se puede restaurar, sí. Se puede sanar, sí. Pero va a requerir mucho trabajo y tiempo. Y también que seamos muy intencionales. Porque muchas veces el que fue infiel espera que la otra persona diga, sí, ya te perdoné y listo, como si nada, y empezamos jornadas. No, espérate. No, claro. Esto tiene un proceso interno, y es muy difícil, por ejemplo, cuando es la infidelidad de una mujer hacia un hombre. Claro, porque comúnmente estamos también acostumbrados a ver que el infiel es el hombre. ¿Y qué pasa cuando es la mujer? Los resultados hacia el hombre son muy fuertes, porque le pega en toda su autoestima y en toda su hombría. Entonces el proceso también de sanar es diferente. Cada caso tiene un proceso, o sea, no es como que hay una fórmula para sanar esto. Digamos que hay que hacer una evaluación, ver la pareja, las dinámicas y demás, pero sí es muy importante la verdad. Para aquel que fue traicionado, la verdad es importante. Hay personas que te van a decir, necesito que me des detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Claro, uno desde afuera dice, no, pero eso no es sano, uno no debería dar detalles. Y a veces nos enseñaron también que uno miente hasta la muerte. Y eso no es real. O sea, esto nos encadena. Pero es importante ser honestos, pero también ir viendo el otro para qué necesita esa honestidad. ¿Por qué? Porque hay personas que piden la honestidad, y como el corazón está tan cargado de dolor, lo va a utilizar luego para sacarte, atacarte. Claro. Entonces, por eso, hacerlo en un espacio seguro es la clave. Un espacio seguro no necesariamente es en la congregación, que yo amaría que las congregaciones tuvieran espacios de sanidad
para justamente acompañar esos procesos. Por ahora hay terapias, ¿no? Y en este caso la terapia de pareja, terapias de familia, porque cuando hay hijos también esto es otro factor. Entonces, todo esto va variando, pero es súper, súper importante el poder decir, me siento listo a pagar el precio de la restauración, porque a veces la culpa es la que no nos deja hacer la restauración. La culpa es la que nos lleva a decir, yo no te amo, yo no quiero ser más contigo, es que tú ya no me haces feliz, pero es porque tenemos una culpa, además, no sé, cristiano, caí en esto, tengo una culpa que van a decir en la iglesia, tal. Entonces, por eso es tan importante poder encontrar ese lugar seguro. Y ese lugar seguro empieza en que yo me empiece a preguntar, ¿yo estoy listo para pagar el precio de lo que hay que hacer? Porque sí, yo me equivoqué, pero ¿se puede sanar? Sí, se puede sanar. Y he visto muchas parejas que están restauradas luego una infidelidad. Qué linda esperanza. Sí. Sí. Nati, y para terminar, ¿cuál es el propósito real del sexo dentro del matrimonio? Uy, mira, yo creo que hay un propósito más allá de reproducirnos. Y el propósito real es potencializarnos como pareja, como familias. Porque es ahí donde nos desnudamos, donde nos volvemos uno con el otro, donde somos el mejor equipo para poder tomar decisiones mañana, para poder mudarnos, para poder cuidar a nuestros hijos, para poder trabajar. Entonces, yo creo que es el propósito y obviamente el disfrute. O sea, Dios también lo creó para que lo disfrutemos, para que conectemos con el placer. O sea, el placer no es un botón que yo tengo que decirle off para siempre. No, o sea, el placer Dios nos lo entregó también, entonces es importante que conectemos con todo lo que Dios nos entregó y por supuesto a través del sexo. Súper, me encantó. Wow, Esta charla. Chicas, muchísimas gracias. Nati, gracias, de verdad. Gracias a ustedes, qué rico hablar con ustedes. Uy, aprendimos muchísimo. Sí, mucho. Y sé que muchas mujeres que están escuchando este episodio van a ser libres. De verdad. Sé que nos ha respondido muchísimas dudas que teníamos. Así que, bueno, solo decirte gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio.